La gestación. Los requerimientos nutricionales durante la gestación se pueden dividir en gestación 1, que abarca los primeros 3 meses y medio, y es donde el feto alcanza entre el 20 y el 25% de su peso al nacimiento. La gestación 2 comprende los últimos 45 días de la gestación, es el momento o el periodo en el que el feto alcanza entre el 75 y el 90% de su peso al nacimiento. Para representarlo, podemos graficar. Ambas etapas podrían representarse a partir de estas imágenes, donde el círculo pequeño representaría el crecimiento que alcanza el feto en G1 y la circunferencia mayor representa el tamaño que alcanzaría durante la gestación 2. Entonces, si el peso al nacimiento es de aproximadamente 4 kilos, durante los primeros 3 meses y medio, ese cordero solamente alcanza 800 gramos y el resto del peso lo logra en esos últimos 45 días. La gráfica hacia la derecha representa lo mismo con imágenes del cordero, cómo va tomando importancia su crecimiento durante el último periodo de la gestación. ¿Cuáles son las consecuencias de una alimentación deficiente en esa hembra gestante durante los últimos 45 días o bien durante la gestación 2? Las consecuencias sobre la madre son: acortan en 5 a 6 días la gestación. Esto lo que hace es que el cordero tenga un menor peso al nacimiento, por lo tanto, una mayor probabilidad de mortandad. Favorece la presentación de distocias. Al ser hembras que están mal alimentadas, se presentan débiles al momento del parto, siendo frecuentes estas distocias. El instinto materno se ve afectado, produciéndose en muchos casos el abandono de la cría por parte de la madre. Se produce una desincronización o una falta de sincronización parto-lactancia, es decir que inmediatamente producido el parto no se produce la secreción. Otro problema frecuente en las hembras mal alimentadas es la toxemia de la preñez, que es un problema metabólico que se produce en aquellos animales, sobre todo en aquellos que gestan mellizos o trillizos, en donde la necesidad de energía es mucho mayor a la que realmente pueden consumir. También se produce el afinamiento y estrangulación de la fibra, ya que los requerimientos van destinados más bien al crecimiento, digamos, del cordero, sobre todo en esta última etapa, y en detrimento de la calidad de la fibra de esa madre gestante. En cuanto al cordero, la alimentación deficiente de la madre en esos últimos 45 días afecta lógicamente el peso al nacimiento. Como vimos en la diapositiva anterior, el mayor peso del cordero se logra justamente en estos últimos 45 días, por lo tanto, si la madre sufre una subalimentación en este periodo, afecta directamente su peso al nacimiento y afecta la normal diferenciación y maduración folicular, es decir, afecta al futuro vellón de ese cordero. Esquila preparto. La esquila preparto es una práctica que se realiza 30 a 45 días antes del parto y que consiste en esquilar a estas hembras gestantes. ¿Cuáles son las ventajas? Mayor sobrevivencia de corderos. ¿A qué se debe esto? A que las hembras esquiladas, digamos, buscan lugares más bien abrigados, por lo tanto, los corderos también se van a encontrar en lugares más abrigados del frío. Mayor peso al nacimiento de los corderos, debido a que al esquilar las madres, estas aumentan la pérdida de calor. Para compensar esa pérdida de calor, aumenta el consumo en esta última etapa. Por lo tanto, conseguimos mayores pesos al nacimiento de los corderos. Lana menos quebradiza, ya que la esquila se realiza a la altura del estrangulamiento que sufrió la fibra.
Disminuyen las muertes por inanición, ya que se elimina la lana de la zona del vientre, de la entrepierna, dejando libre la zona de la ubre y los pezones, facilitando así el encuentro de la ubre por parte del cordero. Manejo previo a la aparición. ¿Qué es importante realizar previo a la aparición? En el caso que no se realice esquila preparto, se realiza la trasquila, que consiste en eliminar la lana de alrededor del escudo perineal y de la entrepierna para facilitar, como decíamos, el encuentro del cordero con el pezón y a su vez también liberar de lana la zona de la vulva, que digamos que en el momento del parto tiende, digamos, a contaminarse, a quedar con restos de sangre, de placenta, que al quedar en la lana es foco de posibles miasis. El desoje, que consiste en eliminar la lana de alrededor de los ojos para facilitar sobre todo que esa madre que tendrá altos requerimientos, sobre todo en la lactancia, pueda encontrar el alimento. La nutrición, importante también tener en cuenta que estas hembras gestantes, su cavidad abdominal está ocupada mayormente por el vientre, por lo que se reduce la capacidad de ingesta. Entonces es importante considerar que esa alimentación sea de buena, ya que están limitados en cuanto a la cantidad de alimentos, sea de buena calidad. Es decir, es importante considerar los alimentos concentrados. Y también aconsejamos la recorrida de los potreros para estar atentos en el caso que se esté por producir algún parto y necesitemos realizar alguna atención específica. El parto. Las causas de mortandad de corderos durante la aparición son la inanición y o problemas de clima en un 83% y problemas de inanición por la dificultad para alimentarse, ya sea porque son animales débiles, de bajo peso al nacimiento, o bien porque no pueden encontrar la ubre, o por cuestiones climáticas, si es que coincide en el momento de la aparición con un clima desfavorable, como ser bajas temperaturas, precipitaciones o bien nevadas. Datos anormales, problemas de distocias, por ejemplo, representan un 11%, mortandad por predadores en un 3%, en común las mortandades producidas por zorros, por pumas o bien también por perros que atacan en grupos, y otras causas que representan el 2%. Entonces, las principales causas son la inanición y problemas climáticos. Es por esto que, sobre todo en la zona del sur, el factor determinante para elegir la fecha de servicio es tener en cuenta que la época de nacimiento no coincida con la época de los inviernos crudos. ¿Cuáles son las recomendaciones para disminuir estas muertes perinatales? Alimentación de la oveja madre, muy importante, durante gestación 1, es decir, durante los primeros 3 meses y medio, resulta importante ya que es el momento en el cual la madre, producirá sus reservas que movilizará al momento de producir leche. Y también es importante la alimentación durante la gestación 2, ya que determinará el peso al nacimiento del cordero. Rechazo de ovejas con ubres defectuosas que dificulten el amamantamiento del cordero. Esquila de entrepiernas de ovejas madres, como decíamos, para facilitar que el cordero encuentre la ubre. Y tener en cuenta, muy importante, la época de parición. El cordero al momento del nacimiento lo haga en épocas con temperaturas agradables. En esta gráfica podemos ver cómo a medida que disminuye el peso del nacimiento, aumenta la probabilidad de mortandad. De lo contrario, a medida que aumenta el peso del nacimiento, disminuye la mortalidad. ¿Cuáles son los factores que influyen en el peso del nacimiento? El tamaño de la oveja.
Cuanto mayor sea el tamaño de la oveja madre, mayor va a ser el peso al nacimiento del cordero. El sexo del cordero. En general, los machos tienden a tener un mayor peso al nacimiento que las hembras. El número de corderos por parto. Al aumentar el número de corderos, disminuye el peso al nacimiento de la edad de la madre. Las hembras muy jóvenes o muy viejas tienden a tener animales de menor peso al nacimiento. Los mayores pesos al nacimiento se encuentran en hembras de entre 4 y 6 años de edad. Lactancia. La duración de la lactancia, en el caso de ser un destete natural, se produce aproximadamente a los 7 meses, mientras que si hacemos referencia a un destete programado, esta duración es de entre 2 y 3 meses. ¿Cuáles son los factores que influyen en la producción láctea? La alimentación de la oveja madre, sobre todo durante la gestación 1, que es el momento en el que la hembra va a acumular las reservas para producir la leche. El peso vivo de esa madre, a mayor peso, mayor va a ser la producción láctea. El número de corderos mamando, cuanto mayor es el número de corderos, mayor es la producción de leche, ya que hay un mayor estímulo de esa glándula mamaria. El estado sanitario, lógicamente, animales que se encuentren en un estado sanitario no adecuado van a tener comprometida su producción láctea. Esta gráfica representa la curva de producción de leche, en donde podemos ver que la producción se inicia en el parto, hace un pico a las 3 semanas de edad y luego comienza a disminuir. La producción en promedio es de 1 litro y medio. Esta representaría la producción de leche en el caso de un parto simple, es decir, de una oveja que pare un cordero, y la línea punteada representa la producción de leche de una oveja de parto doble.